Hoy vamos a sumergirnos en la película Matrix, recorrer su trama y buscar su interesante simbología oculta. Dirigida por las hermanas Wachowski en 1999 y protagonizada por Keanu Reeves, es una película que no solo revolucionó el cine, sino que también nos invita a cuestionar nuestros propios límites mientras nos hacemos una inquietante pregunta. ¿Y si el mundo en el que crees vivir es solo una ilusión construida para mantenerte dormido? Acompáñame en este viaje donde desentrañaremos su trama y exploraremos su profunda simbología filosófica. Bienvenidos a Reflexiones en 4K. Todo comienza en un mundo que a simple vista podría ser el nuestro. Nos presentan a Thomas Anderson, un hombre común atrapado en la rutina de una gran ciudad. Durante el día, Thomas es un programador más, sentado frente a su ordenador en una oficina monótona, siguiendo órdenes, cumpliendo tareas, sobreviviendo. El cubículo es gris, pequeño, asfixiante, y lo más perturbador es que parece no tener una salida real. Pero por las noches, Thomas adopta otra identidad. Se convierte en Neo, un hacker que se sumerge en los rincones oscuros de internet, buscando algo. ¿Pero qué exactamente? Ni él mismo lo sabe. Solo siente una certeza que le carcome por dentro, que algo en el mundo no encaja, que hay algo más allá de lo que sus ojos pueden ver. Y aquí aparece ya la primera gran metáfora de Matrix. Thomas Anderson es como un prisionero de la famosa caverna de Platón. Vive dentro de una ilusión, contemplando sombras proyectadas en la pared, creyendo que eso es la realidad. No conoce la verdadera luz, no sabe nada del exterior, no sabe que existe un mundo más allá de las cadenas invisibles que lo atan. Si analizamos su vida diaria, de hecho, también vemos incluso ecos de las ideas de Marx sobre la alienación. Habló sobre esa estructura que lo envuelve a él y que también nos envuelve a nosotros. Thomas trabaja para un sistema que no entiende, produciendo cosas que no disfruta para fines que no ha elegido. Su existencia es funcional, pero no humana. Está desconectado de su propia esencia, convertido en un engranaje más de una maquinaria que no cuestiona. Y si prestamos atención a los detalles, la vigilancia está siempre presente, cámaras de seguridad en cada esquina, reglas estrictas que todos aceptan sin protestar, autoridades listas para intervenir ante cualquier desviación mínima. Como señalaría Michel Foucault, vivimos en una sociedad donde el control no necesita cadenas visibles ni barrotes, basta con que interioricemos la vigilancia para que nosotros mismos nos convirtamos en nuestros propios carceleros. Thomas vive en una prisión perfecta, una de las que ni siquiera es consciente. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos sentido así? Atrapados en rutinas, siguiendo reglas invisibles, esperando que llegue una vez más el fin de semana, preguntándonos en silencio si de verdad estamos despiertos o simplemente seguimos soñando. Como ya dijimos, Thomas Anderson es un programador común, o eso parece. Tiene un trabajo aburrido de día y por la noche es un hacker que se hace llamar Neo y parece querer encontrar la verdad. De hecho, antes de verlo por primera vez, la película nos muestra la palabra searching, buscando. ¿Pero buscando qué? Buscando la verdad, buscando a un tal Morfeo. Pero, ¿qué verdad? Neo representa al hombre moderno que está atrapado en su rutina diaria y que tiene la sensación de que algo no encaja, de que hay algo más que apenas puede acariciar con los dedos. Representa a alguien que está sumergido en una búsqueda, algo que nos remite a las tradiciones gnósticas, un alma perdida, que intuye que el mundo material es una suerte de cárcel ilusoria. Es entonces cuando un extraño mensaje que parece críptico aparece en su ordenador. Wake up, Neo. Despierta, Neo. Matrix te tiene. Sigue el conejo blanco. Knock knock. Y justamente tocan a la puerta. Es un llamado, un susurro que atraviesa la monotonía de un mundo artificial, prometiéndole algo más. Poco después, unos visitantes llegan a su puerta. Es un cliente que busca algo que solo Neo puede encontrar. Curiosamente, está oculto en un libro llamado Simulación y Simulacro, un libro del francés Jean Baudrillard. Las hermanas Wachowski, directoras de The Matrix, se inspiraron en parte de este filósofo francés. Baudrillard analiza cómo en la sociedad contemporánea los signos y las representaciones han reemplazado a la realidad. No consumimos lo real, consumimos copias de las versiones originales, versiones de la realidad diseñadas para el consumo. Parques temáticos que simulan países, publicidades que simulan felicidad, redes sociales que simulan amistades. Baudrillard sostiene que el simulacro no es solo una imitación de la realidad, es una nueva realidad en sí misma, una donde ya no podemos distinguir lo verdadero de lo falso. Y ahí está.
una muchacha, en su hombro un tatuaje, un conejo blanco, una invitación a seguirlos, una consecuencia demasiado precisa como para ignorarla. Al igual que Alicia, Neo está a punto de emprender un camino de ida hacia un nuevo mundo. Neo decide seguirlos adentrándose en un club oscuro y vibrante, lleno de sombras, luces y extraños. Allí conoce a Trinity y ella le advierte: sé lo que estás buscando, pero debes saber que corres peligro. El sistema Matrix está organizado para lograr detectar anomalías que lo comprometan. El primer gran acto de fe de Neo no es una pelea épica, es algo mucho más humano, mucho más profundo, es seguir su intuición, un susurro interior que dice: esto no es todo, hay algo más. Y así comienza su viaje. A la mañana siguiente podemos ver la vida cotidiana de Thomas Anderson, un trabajo aburrido como programador de software. Este primer cuadro no es casual, Neo encarna una inquietud ontológica, esa sensación descrita por filósofos como Kierkegaard y Heidegger, la angustia de saberse arrojado a un mundo que parece carecer de sentido, donde la autenticidad es sofocada por sistemas impersonales. En la tradición mítica y psicológica, Neo representa al buscador, un arquetipo eterno que atraviesa la literatura, la religión y el inconsciente colectivo. Como Ulises, Neo siente que el hogar conocido ya no basta. Tiene que lanzarse a lo desconocido en busca de la verdad, aunque no sepa exactamente qué es lo que está buscando. Los pequeños actos de rebeldía de Neo, traficar información prohibida, desafiar las normas, son apenas manifestaciones superficiales de un conflicto mucho más profundo, una grieta creciente entre su vida visible y su vida interior. Es entonces cuando recibe un extraño paquete en un celular que comienza a sonar en cuanto lo tiene en la mano. No es ni más ni menos que el legendario Morfeo. Si bien para la opinión pública es un peligroso terrorista, es un afamado antisistema en internet y Neo siente una especial obsesión por él. Ahora es el mismísimo Morfeo el que de alguna manera se ha tomado la molestia de tomar contacto con él y advertirle sobre una inminente captura. De alguna forma, Morfeo sabe exactamente qué está ocurriendo y le da indicaciones más que precisas a Thomas. Este, sin dudarlo por un segundo, como siguiendo su instinto y ante la evidencia de que todo está sucediendo tal y como Morfeo está explicando, decide dejarse guiar para escapar de unos extraños personajes que vienen a por él. Sin embargo, llega hasta un punto en el que la indicación es tan loca que hasta Thomas duda. Morfeo es claro: tienes que elegir. Hay dos maneras de salir del edificio. Una es por el andamio que hay en la ventana y la otra es con ellos. La ruptura entre lo cotidiano y esta situación extrema es aterradora. Un día de oficina se convierte en una especie de lucha por la libertad. Finalmente, el miedo a no ser capaz de soslayar un peligro tan evidente como la muerte hace que Thomas sea arrestado por los agentes. Se trata de inteligencia artificial programada para vigilar y prolongar el control de las máquinas sobre los humanos en el interior de Matrix, especialmente sobre aquellos que buscan despertar a la realidad. Estas cumplen un papel fundamental que, en mi opinión personal, tienen a favor el rol que desempeña el ego en nosotros. El ego es una barrera que nos impide acceder a nuestro mundo verdadero y a nuestro auténtico potencial, el despertar total. Es por eso que su papel es fundamental y ciertamente infalible. De hecho, en la escena donde le interroga, es el agente Smith el que le habla sobre su propia doble vida y también le hace elegir. En una es un programador honesto y en otra un hacker delincuente. Una de esas dos vidas tiene futuro y la otra no. A pesar de ser persuadido para hacer borrón y cuenta nueva, Thomas ya ha elegido. A las señales que ya ha recibido Thomas sobre la existencia de una realidad superior, con profecías que se cumplen, como el conejo blanco o las precisiones de Morfeo para hacerle escapar de la oficina, se une ahora el encuentro con el agente Smith, que, sin saber cómo, es capaz de silenciarlo de una manera de la que es difícil distinguir si ocurrió realmente o si se trata de una horrible pesadilla, en la que incluso parece introducir en el interior de su cuerpo un extraño y perturbador dispositivo. Inmediatamente después, Thomas despierta y, sin entender aún si ha sido un sueño o realidad, suena el teléfono. Es Morfeo. Él sabe qué tan importante es Thomas, es el elegido, está destinado a algo grande, y es curioso ver cómo ahora tanto Matrix como la realidad tiran del protagonista. El agente Smith se refiere a él como señor Anderson. Morfeo, por su parte, lo llama Neo, su apodo de internet. Nos recuerda el concepto gnóstico de la chispa divina. Dentro de cada ser humano atrapado en el mundo ilusorio hay una semilla de verdad esperando ser liberada, seguir el camino o crear uno propio. El nombre Neo no es casualidad. Neo significa nuevo, pero también es un anagrama de One, que en inglés significa el elegido. Neo es quien debe renacer.
no como una pieza del sistema, sino como una conciencia liberada. Trinity y Morfeo van a ofrecerle lo que él ya intuye. Neo sabe que algo está mal, pero no sabe qué es, y el primer paso hacia la verdad no es el conocimiento, sino la duda. Por eso ahora seguirá enfrentándose varias veces al mismo dilema. Sin embargo, Neo ya ha decidido, y Morfeo lo sabe. Es por eso que lo emplaza en una dirección para que continúe con su camino hacia la realidad, aunque por supuesto siempre comienza con una elección. Neo acude a la cita y automáticamente ocurre una nueva disonancia. Se le exige sacarse la camisa. Por supuesto, Neo no entiende nada, pero es una persona que está cansada de las reglas y las prohibiciones. Su respuesta automática es la de elegir ser libre y marcharse. Sin embargo, nosotros sabemos que es por protección, como bien le indica Trinity, y de hecho nuevamente es empujado a decidir. El otro personaje, Switch, se lo dice claro: a nuestra manera o carretera. La frase quizás no es tan contundente como la imagen que nos regalan las Wachowski, con la puerta abierta del auto y mostrando la salida de volver a Matrix. Trinity agrega: sabes muy bien dónde termina y sé perfectamente que no es donde quieres estar. Aún hay cosas que Neo debe conocer, y es así como la realidad nuevamente golpea a Neo una vez más. El extraño dispositivo autómata era real, y tanto Trinity como Switch tenían razón en sus reservas. Tras un breve recorrido, llega hasta Morfeo. Cuando la vida ordinaria de Neo comienza a fracturarse, aparece este maestro. Este comienza explicándole que probablemente se sienta como Alicia, muy elocuentemente. Morfeo se presenta no como un salvador en armadura, sino como un profeta, un heraldo de la realidad, sereno, paciente y absolutamente convencido. Neo quiere saber qué es Matrix. El mensaje de Morfeo es simple, pero devastador. Lo que conoces como realidad no es más que una prisión para tu mente. Esta revelación remite directamente a una de las metáforas más poderosas de la filosofía occidental, el mito de la caverna de Platón. En la caverna, los prisioneros ven sombras proyectadas en una pared. Para ellos, esas sombras son toda la realidad. No saben que afuera existe la verdadera luz, el mundo real. Morfeo es aquel que desciende a la caverna para liberar a Neo, pero al igual que en el mito, no puede forzarlo a salir, solo puede mostrarle que las cadenas existen. Es así como Morfeo, por última vez, le da a Neo la opción de elegir, y el problema es que la única manera de que lo entienda es verlo con sus propios ojos, y la única manera de conseguirlo es saliendo de Matrix hacia un camino sin retorno. Morfeo le da a elegir: tienes dos opciones, tomas la pastilla azul y la historia termina, te despiertas en tu cama y crees lo que quieras creer. Toma la pastilla roja, te quedas en el país de las maravillas y te mostraré hasta dónde llega la madriguera del conejo. Incluso los colores de las pastillas tienen un pequeño mensaje: el contraste suave y dulce del azul, de la feliz ignorancia, con el duro rojo de una realidad dolorosa. Solo te ofrezco la verdad. Que su nombre sea Morfeo no es casualidad. En la mitología griega, Morfeo era el dios de los sueños. No creaba la realidad, sino que daba forma a las imágenes de los sueños, mostrando verdades veladas en los símbolos. Así, Morfeo no despierta a Neo directamente, le ofrece una llave, una elección. El despertar auténtico debe ser un acto voluntario. Es así como Neo toma la pastilla roja. Ahora se encuentra en el umbral, comienza a apreciar parte de la realidad. Una parte tecnológica que lo conecta con un sistema informático, pero que también sirve para salir de él. Durante el proceso, Neo mira su propio reflejo en un espejo roto, fragmentado, algo que simboliza la pérdida de la percepción de la realidad. Aunque el espejo ya estaba roto, significa que Neo rompe con lo anterior, pero también que él mismo está fragmentado. Mientras tanto, el espejo parece volver a recomponerse poco a poco, una clara alusión de que él, Thomas Anderson, comienza a ser quien siempre debería haber sido: Neo. Nuestro protagonista, sorprendido y maravillado, no puede evitar querer tocar ese espejo que se ha reconstruido solo, pero no es un espejo común, se vuelve líquido, invade su cuerpo, es la imagen perfecta del despertar. La verdad no es solo algo que puedes ver, te transforma por completo, también la sientes, te atraviesa, te arranca del mundo que conocías. En el símbolo arquetípico, el espejo es el umbral entre dos mundos, un mundo invisible y otro visible. Al tocarlo, Neo deja atrás su vieja identidad y cruza hacia lo desconocido. ¿Puede alguien aceptar ver la verdad cuando hacerlo significa destruir su mundo? Aquí hay un momento espejo que también es muy interesante. Mientras está en Matrix, ve cómo el espejo se vuelve líquido y frío. Poco a poco ocupa todo su cuerpo, algo de lo que le hace entrar en pánico. Acto seguido, despierta en la vida real, dentro de un recipiente. El pánico continúa y va increciendo. Sin duda es 1000 veces peor de lo que había del otro lado. Además, puede sentir cómo su cuerpo está totalmente conectado a algo terrible, una verdad oscura e insondable que pronto lo abruma. Regurgita extraños líquidos de su interior mientras trata de respirar el aire que nunca había respirado. Nota que efectivamente está conectado a algo, y cuando abre los ojos por primera vez en su vida,
ve cómo hay cientos de recipientes que se pierden en la lejanía. Antes de que pueda entender nada, aparece una máquina y lo desconecta para desecharlo como algo que no sirve. Al igual que en un inodoro, es descartado como un desperdicio. Pero ahí es donde entra Morfeo y su tripulación, quienes gracias a la nave conocida como Nabucodonosor, que hace referencia al nombre de un rey acadio que significa Nabu, cuida de mi heredero o cuida de mi príncipe, logran rescatarlo. Como puedes ver, este momento espejo del que te hablo es contundente. Atravesar el espejo, pasar el umbral y despertar es abrumador tanto en Matrix como en la realidad. Despertar no es un proceso inmediato ni indoloro. En Matrix la verdad no libera de forma dulce, sino que desgarra. Ver el sistema y cómo es implica primero perder toda la seguridad, la comodidad de las sombras, las certezas familiares, la falsa sensación de control. Neo despierta en una tierra prometida, pero resulta ser un infierno mecánico donde ya no nacemos, sino que se nos cultiva en interminables hangares para usarnos como energía, debido a que años atrás, en un enfrentamiento entre máquinas y humanos, tras perder la guerra contra ellas, decidimos tapar el cielo con una suerte de tormenta eterna para eliminar con ella la inagotable energía solar que les daba la vida. Y es así como el papel que juega Matrix es el de una cárcel para mantenernos dentro sin volver a ser un problema. Morfeo enseña que todo lo que Neo conocía era un constructo, desde su ropa hasta el aroma del café matutino, impulsos eléctricos manipulados. Toda su vida, todo lo que había amado, temido, conocido, era una mentira cuidadosamente programada. Este momento de horror absoluto no es solo un golpe visual, es la representación perfecta de lo que Nietzsche llamó la muerte de Dios. Para Nietzsche, la muerte de Dios no era un asesinato, sino un despertar. Comprender que las viejas verdades, las antiguas seguridades, el sentido prefabricado de la existencia, ya no existe. Cuando Neo despierta, experimenta ese mismo vacío. Sin Matrix, el mundo real no ofrece consuelo, no hay promesas de felicidad, no hay justicia cósmica, solo existe el frío y brutal hecho de estar vivo y que es dueño de su propia responsabilidad. Así como los hombres de la modernidad, según Nietzsche, Neo debe ahora crear su propio sentido. No puede volver a Matrix, como tampoco podemos volver a la fe ciega o a las ilusiones una vez que ya han muerto en nosotros. Despertar en Matrix, como en la filosofía, no es un acto glorioso, es un trauma, es caer en un abismo sin red, y es en ese abismo donde se forja el verdadero yo. En los pasillos oscuros de la nave Nabucodonosor, lejos del bullicio digital de la Matrix, comienza la verdadera batalla de Neo. Morfeo le asegura que es el elegido, el salvador, pero Neo no lo siente, no lo cree. Mira sus manos, duda, tiene miedo. ¿Y si todo es un error? ¿Y si Morfeo ha depositado su fe en el hombre equivocado? ¿Y si después de todo, él no es más que un programador perdido en una guerra que no comprende? Sin embargo, Neo no se detiene. Neo entrena, cuerpo, mente y espíritu. Aprende Kung Fu en segundos, salta entre rascacielos y cae. Una y otra vez cae. Y sin embargo, sigue, se levanta, escucha, se transforma. Y lo más importante, cuestiona. Así llegamos al momento que para mí es el más misterioso y rico filosóficamente. Su encuentro con el oráculo, representado por una entrañable señora más o menos mayor, un símbolo claro de sabiduría. Absolutamente todos los que despiertan en Matrix deben visitarla. Trinity, Morfeo y el resto así lo hicieron. ¿El motivo? Ella te dice cuál es tu destino. Pero toda esta escena no es importante por lo que dice el oráculo, sino por lo que ocurre segundos después de entrar en la cocina. En su visita al oráculo, Neo no recibe una revelación espectacular. Ella no le dice que es el elegido, de hecho, le dice lo contrario. Y justo antes de que eso ocurra, se da una escena aparentemente menor, pero profundamente simbólica. Cuando Neo entra en la cocina, el oráculo le advierte: no te preocupes por el jarrón. El presente de Neo se turba y busca ese jarrón, no quiere romperlo, pero torpemente lo hace caer. El oráculo, sonriendo, le dice: ese jarrón. Este momento es un golpe sutil pero certero a nuestra comprensión del destino. El oráculo sabía que rompería el jarrón. ¿Lo rompió porque ella se lo dijo o ya iba a ocurrir de todos modos? Aquí Matrix juega con la paradoja del libre albedrío. ¿Realmente tomamos decisiones libres o estamos cumpliendo un gran guión del que no somos conscientes? Pero lo más importante no es el jarrón, es lo que el oráculo no le dice a Neo. Ella no le revela su destino, le da una pista, una semilla. Tal vez no seas el elegido, pero en algún momento tendrás que elegir entre tu vida y la de Morfeo. El oráculo no predice, moldea. No le dice la verdad, le dice lo que necesita escuchar para convertirse en quien debe ser. Y ese es el verdadero poder del encuentro. No que Neo descubra su destino, sino que empiece a cuestionarse si realmente puede escribir
descubrirlo por sí mismo, porque como el jarrón, a veces el futuro solo se revela cuando ya es demasiado tarde para retroceder. Matrix aquí nos lanza una enseñanza profunda, sin discursos. El héroe no nace con dones divinos, sino que se forja, se esculpe con dudas, tropiezos, aprendizajes, voluntad. Friedrich Nietzsche hablaba del superhombre, no como un ser perfecto o todopoderoso, sino como quien se atreve a destruir las certezas heredadas y crear sus propios valores y verdades. Un ser que ya no necesita ídolos ni dogmas, porque se elige a sí mismo. Neo no es el elegido porque lo diga una profecía, ni porque lo confirme el oráculo. No hay destino escrito, no hay milagros. Neo se convierte en el elegido porque toma esa decisión, porque en lo profundo de la duda decide creer en sí mismo. Cada pelea con Morfeo, cada salto imposible, cada enfrentamiento con los agentes no son solo pruebas físicas, son combates contra las cadenas invisibles de su mente. Cuando son traicionados por Cifra y Morfeo es raptado, el resto no duda en desconectar a Morfeo. Su líder no resistirá a los métodos de los agentes de Matrix. Los códigos de Sion son más importantes que la vida de Morfeo, pero Neo no lo puede permitir, e incluso a sabiendas de que el oráculo le había dicho que en algún momento la vida de Morfeo y la de él mismo estarían pendiendo de un hilo y que solo uno podría salvarse, ignora eso. Ignora las advertencias. No le importa no ser el elegido. Morfeo creía en él, y en este punto es donde comienza el segundo gran despertar de Neo. Poco a poco Neo comienza a creer en sí mismo. Despertar de Matrix le liberó de ciertas reglas, pero es que en el mundo real, en este oscuro mundo controlado por las máquinas, hay nuevas y tediosas reglas que también lo están ralentizando y llevando a ser uno más de la tripulación, alguien que busca un futuro mejor en los brazos del siguiente elegido que aparezca en la ecuación. Neo no es así. Neo actúa, a pesar de todo, convencido de que puede hacerlo. Es por eso que aún así, cada paso hacia adelante es un golpe contra su antigua identidad, el oficinista obediente, el hombre sin rumbo, el esclavo de un sistema falso. Como el superhombre de Nietzsche, Neo no acepta las reglas que le imponen, ya no vive según las leyes de otro, aprende que la gravedad, la velocidad, el dolor e incluso la muerte son ficciones dentro del sistema, simulaciones, creencias, barreras mentales. Y es en ese proceso de descubrimiento, de ruptura, donde ocurre la verdadera metamorfosis. Neo ya no necesita pruebas externas, empieza a moverse con libertad dentro del sistema, ya no esquiva las reglas, las moldea. Al final de la película, Neo ya no es el hombre que fue desconectado en una cápsula, no es el programador, no es el hacker, es alguien nuevo, alguien libre. Libre para pensar, para actuar y crear, libre para amar sin temor, para caer sin rendirse, libre para ser el arquitecto de su propia existencia. Y ese es el verdadero poder, no el de detener balas, sino el de romper el guión que el mundo quiso escribir por él. Pero no podemos terminar el vídeo sin nombrar a uno de mis villanos favoritos, el agente Smith, porque por supuesto Neo tiene un enemigo, una personificación del sistema, pero no es solo un guardián del funcionamiento de Matrix. El agente Smith no es una máquina más, es una idea que detesta profundamente a la humanidad. Smith no quiere solo eliminar a Neo, quiere anular al humano. Donde Neo representa el despertar, Smith es la rutina eterna. Donde Neo busca el sentido, Smith proclama que no lo hay. Es el nihilismo encarnado, el alma sin alma del sistema. Smith y Neo son las dos caras de una misma moneda. Uno es el código que se repite sin cesar, el otro la anomalía que rompe la repetición. Smith es la Matrix defendiendo su razón de ser. Neo es el ser humano buscando su propia existencia. Podríamos decir entonces que Smith representa el eterno retorno de Nietzsche en su peor forma, la vida sin redención, sin posibilidad de cambio, atrapada en un ciclo de automatismo, mientras que Neo representa la ruptura, el momento en que alguien se atreve a mirar al abismo y en lugar de rendirse, vuela. Por eso el final es tan poderoso, cuando Neo acepta quién es, cuando deja huir, cuando muere y resucita como el que ve la verdad, Smith ya no puede tocarlo. El sistema solo puede controlar a quienes creen que están encadenados, pero cuando Neo deja de creer en las cadenas, las trasciende, y en este instante no solo vence al enemigo, sino que se libera a sí mismo, y esa es la verdadera revolución. Es así como al final de Matrix, como ya te dije, Neo ya no es el mismo, ha aprendido a ver el mundo por lo que es, una construcción, una ilusión cuidadosamente diseñada, pero también un código que puede ser reescrito a voluntad. Donde antes había reglas inquebrantables, ahora hay posibilidades. Donde antes había miedo, ahora hay elección, y eso lo cambia todo. Pero Matrix no es solo una película, es un espejo, es una pregunta lanzada con una daga a nuestra conciencia. ¿Estamos nosotros también dormidos? Tal vez nuestras cápsulas no estén llenas de cables, pero sí de rutinas, de trabajos que nos apagan, de normas que obedecemos sin pensarlas, de pantallas que nos enseñan a mirar pero no a ver.
Quizás la Matrix no es un sistema informativo, quizás está hecha de miedo, de conformismo, de esa voz que susurra, esto es lo que hay, no puedes cambiarlo. Pero como Neo, el primer paso no es escapar, es ver, es cuestionar, despertar. La verdadera libertad te da conocimiento de la misma, pero si bien es cierto que la duda es la que nos lleva a este sendero, dicho camino no puede ser emprendido si nos quedamos en la línea de salida, o lo que es lo mismo, de nada nos sirve saber la verdad si no actuamos en consecuencia. Mi nombre es Litox y esto ha sido Reflexiones en 4K. Nos vemos en el futuro.